El río Éufrates sigue secándose y algo terrible va a pasar. Última actualización. El río Éufrates se está volviendo cada vez menos líquido, como puede ver en estas imágenes recientes en 2023. Muestra claramente que el río Éufrates se está secando extremadamente. La cantidad de agua almacenada detrás de la presa del Éufrates ha disminuido de 14.000 millones de metros cúbicos a solo 10.000 millones, debido al agotamiento que hace que el lago pierda el 75% de su reserva efectiva. Todos tienen curiosidad de saber por qué está desapareciendo el río Éufrates y qué cosas terribles enfrentará la gente cuando este río se seque. Según las profecías reveladas, el río se está secando inevitablemente, pero al mismo tiempo que el agua está retrocediendo, están sucediendo muchos descubrimientos sorprendentes y cosas terribles. Los invito a mirar hasta el final para descubrir los secretos de lo que está sucediendo con el río Éufrates. Aunque alguna vez fue una tierra de abundancia, el sistema del río Éufrates ahora se está secando a un ritmo asombroso. Un informe del gobierno advirtió que los ríos podrían secarse por completo para 2040. Y si observamos la actualización hasta ahora en 2024, el agua del río se está volviendo cada vez más escasa, lo que hace que las predicciones sobre la sequedad de este río 7 años después se vuelvan aún más fundamentadas. En solo unas pocas décadas, los caudales en el sistema del río Éufrates se han reducido a casi la mitad del caudal anual por promedio durante los años secos. Las imágenes de satélite muestran que la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates han perdido 144 kilómetros cúbicos de agua dulce en aproximadamente 10 años, dejando el agua a su nivel más bajo de la historia registrada. La Biblia mencionó mucho sobre el río Éufrates y dijo que el secado de este río es inevitable y será una señal del regreso de Jesús y que el tiempo ha pasado. Considerado el río más grande de la antigüedad, el Éufrates alberga eventos históricos y secretos que van más allá de la comprensión humana. Sin embargo, algo terrible está sucediendo con este río cada año que pasa. Se ha ido secando cada vez más y muchos pueblos de Asia Occidental ya están sufriendo por la falta de agua de este río, que siempre fue muy grande e imponente. Y lo peor de todo es que los países bañados por el Éufrates parecen no estar muy preocupados por su situación y en algunos casos incluso actúan en contra de la recuperación del río. Pero, ¿y si te dijera que esta situación de sequía del río Éufrates no es solo una grave crisis ambiental, sino que también forma parte del cumplimiento de algunas de las profecías del fin de los tiempos? En este video te mostraré que el libro del Apocalipsis revela hechos sorprendentes sobre el futuro del río Éufrates que están directamente vinculados al Armagedón, es decir, a la batalla final entre Jesucristo y Satanás y sus demonios. ¿Será que la sequía de este río es una señal de que estamos muy cerca de la llegada del anticristo? ¿Qué sucederá con la humanidad si el río Éufrates deja de existir? Estas y otras respuestas las compartiré contigo a partir de ahora. Pero antes de continuar, quiero pedirte que nos dejes tus opiniones acerca de este tema y que compartas esta palabra con las demás personas. Entonces, continuemos. Según el libro del Génesis en el capítulo 2, el Éufrates es uno de los ríos que regaban el jardín del Edén. Sus aguas fluían por el lugar que Dios designó para ser el lugar de Adán y Eva y de todos los animales que creó al principio del todo. Y ya en Génesis capítulo 15 vemos que el río fue designado por Dios como uno de los límites de la tierra prometida que sería dada a los descendientes de Abraham. Así dice la palabra del Señor: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Este río nace en lo que actualmente es Turquía, fluye a través de Siria e Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. El Éufrates tiene una longitud de 2.700 kilómetros y es la principal fuente de agua potable para millones de personas en estos 3 países. Además, sus aguas se utilizan para cultivos y alimentar centrales hidroeléctricas que generan electricidad para millones de familias. Sin embargo, lo que antes era una región próspera y fértil
se está convirtiendo en un lugar de miedo e incertidumbre, ya que su principal fuente de agua simplemente está desapareciendo. Según las autoridades iraníes que han estado monitoreando la situación del Éufrates en los últimos 3 años, la temporada de lluvias en la región comenzó más tarde y terminó más temprano, lo que resultó en una drástica reducción en el volumen de agua del río en algunos puntos. El lecho del río ya se ha secado por completo. En uno de estos puntos secos se volvió viral un video en internet que mostraba lo que podrían ser gritos de demonios en una región por donde pasaba el río Éufrates, causando ansiedad en miles de personas. Esto se debe a que, según los informes, los ruidos serían emitidos por uno de los 4 ángeles caídos que fueron encarcelados por Dios y que solo serán liberados cuando se cumpla la profecía del Apocalipsis capítulo 9. Volviendo a la cuestión de la sequía que enfrenta el río Éufrates, un grupo de científicos afirma que no es solo el clima lo que está afectando el volumen del agua, sino también la mala gestión de la política hídrica por parte de los gobiernos de los países que lo rodean. Incluso hay quienes dicen que los países quieren que el río se seque de una vez por todas, por alguna razón que aún es desconocida. Después de todo, ¿cuál sería el beneficio de la desertificación de un río para la humanidad? ¿Cuál es el interés de estos gobernantes? Resulta que es precisamente con la muerte del río que se cumplirá la profecía sobre el Armagedón. Según la Biblia, los reyes del oriente caminarán por tierra seca, donde antes fluía el río Éufrates, hasta el monte Megido, donde lucharán contra el ejército de Cristo en la batalla final. Veamos lo que nos revela el capítulo 16 del Apocalipsis. Y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, cuando el río Éufrates se seque por completo, se tocará la trompeta y los demonios encarcelados por Dios serán liberados para causar la destrucción de 1/3 de la humanidad con sus 200 millones de soldados. Leamos juntos lo que dijo el apóstol Juan al respecto. Y el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora y día, y mes y año, para matar la 1/3 parte de los hombres, y no se detendrá ahí, hermanos míos. Serán estos 4 espíritus malignos los que movilizarán a los gobernantes del occidente para marchar a lo largo del Éufrates y luchar contra el ejército de Jesús. Esto indica que nos estamos acercando cada vez más al fin de los tiempos. El proceso de desertificación del Éufrates comenzó hace 35 años y se está acelerando. Y aparentemente el espíritu del anticristo ya está operando a través de la vida de estos gobernantes, llevándolos a acelerar la sequía total del río. Aunque el anticristo aún no ha sido anunciado, su espíritu ya está influyendo en los corazones de los seres humanos, llevándolos a practicar el mal y preparando el terreno para su llegada. Estas afirmaciones no son mías, sino de la propia Biblia. Veamos lo que escribió el apóstol Juan. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Por lo tanto, quiero dejar un consejo para todos nosotros. No necesitamos concentrarnos solo en los rumores sobre la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Tampoco necesitamos esperar el anuncio del gran acuerdo de paz entre las principales naciones y religiones que precederá al arrebatamiento de la iglesia. Todo esto será simplemente el desenlace de lo que ya está sucediendo hoy justo delante de nuestros ojos, incluso con la sequía del río Éufrates. No necesitamos tener miedo del anticristo y mucho menos de la batalla del Armagedón, porque la palabra de Dios nos asegura
que Jesús ganará la guerra contra el enemigo y lo arrojará al lago de fuego que arde con azufre, donde será atormentado para siempre. Finalmente quiero invitarlos a orar por los sirios que viven cerca del río, pues ellos corren peligro de sufrir catástrofe humanitaria, la falta de agua para la agricultura en una nación donde el 60% de la gente lucha por poner comida en la mesa. Es similar a la pena de muerte. Uno de los efectos más importantes que resultaron del declive en el nivel del agua del río Éufrates está el cese de la generación de electricidad y la reducción de las horas de suministro de energía. Además, la disminución del nivel del agua del río Éufrates ha amenazado la seguridad alimentaria en el noreste de Siria, lo que provocó que miles de hectáreas de tierra permanecieran sin cultivar debido a su distancia del agua de los ríos. Este proceso impone enormes costos a los agricultores, incluida la compra de tuberías de agua, bombas de agua, costos de mantenimiento y gastos de combustible, lo que exacerba su sufrimiento. La disminución del flujo del Éufrates contribuye a una mayor concentración de toxinas provenientes del agua desperdiciada vertida por las industrias. Instalaciones en los canales de aguas residuales de Turquía que vierten al río. El nivel reducido del río ha provocado el cierre de estaciones de agua potable y dificultades para obtener agua de buena calidad y apta para beber. El río Éufrates ahora se parece a pantanos en algunos lugares, que provocan la propagación de enfermedades y epidemias debido a los altos niveles de contaminación en sus aguas. El uso directo del agua hoy representa una amenaza para la vida de muchas personas. Entiendo que todo esto puede ser aterrador, pero si entregamos nuestras vidas a Jesucristo y vivimos de acuerdo con su palabra, el Señor nos guardará en el día del juicio y nos llevará a vivir la eternidad a su lado, en la Nueva Jerusalén. Ahí estaremos en un reino donde no habrá miedo, dolor, muerte, ni lágrimas. Y tú tampoco necesitas preocuparte. Por eso te invito a que busques a Cristo hoy. ¿Y tú qué opinas acerca de este tema? Déjanos tus comentarios y comparte esta palabra con tus hermanos y amigos. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Dios te bendiga.